Hola amigos, el área sombreada de esta figura es aproximadamente 1,78 unidades cuadradas. Fascinante. Vamos a demostrarlo. Fíjense, lo que tenemos que encontrar es el área de este triángulo de aquí. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos el radio de este semicírculo grande de aquí, que es 4. Por lo tanto, desde aquí hasta acá también va a ser 4. Y puesto que desde aquí, desde el centro de este semicírculo, sale una línea hasta el centro de este otro círculo, entonces el radio de este semicírculo va a ser 2. Desde aquí hasta acá, 2. Y desde aquí hasta acá, 2 también. Fenomenal. El radio del círculo va desde el centro del círculo hasta un punto que coincida con el perímetro. Entonces, desde aquí hasta aquí va a medir 2 también, porque también es el radio de este semicírculo. Muy bien, el radio de este círculo de aquí no lo tenemos, lo vamos a llamar R minúsculo. Fenomenal. Ahora, lo que vamos a hacer es trazar una línea desde este punto. Fíjense que hay una línea desde este punto hasta el centro del círculo. También podemos trazar una línea desde este punto, que es el centro de este semicírculo, hasta este punto tangencial, de esta forma. Fíjense. Y pues va a pasar por el centro del círculo, porque este círculo es tangencial al semicírculo grande en este punto de aquí. Muy bien, ¿y cuánto medirá desde aquí hasta acá? Pues mide R, porque es el radio de este círculo de aquí. ¿Y cuánto medirá desde aquí hasta aquí? Pues fíjense, desde aquí hasta acá es 4 también, porque es el radio de este semicírculo grande. Entonces, si todo esto es 4 y este pedacito es R, este pedacito de aquí tiene que ser 4 menos R. Fenomenal. Ahora, lo que vamos a hacer es trazar el radio de este círculo desde este punto centro hacia abajo. Fíjense, de esta forma. Trazamos el radio, que también es R por aquí, y vamos a encontrar esta partecita de aquí, esta de aquí. Fíjense, esta distancia. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, porque estamos uniendo el radio de este círculo a una línea tangencial a su perímetro. Justo en este punto es tangencial y por lo tanto aquí van a haber 90 grados. Tenemos un triángulo rectángulo pequeño rojo, y de aquí podemos utilizar Pitágoras para encontrar esta distancia que acabamos de decir. Muy bien, esta distancia la vamos a llamar X. Sabemos que un lado de un triángulo rectángulo, es decir X, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que en este caso es 4 menos R. Vamos a poner todo. La hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado, que lo vamos a llamar B, que va a ser este lado de aquí. Entonces tenemos X, que es igual a la raíz cuadrada de H al cuadrado. La hipotenusa es 4 menos R. Entonces vamos a poner ese 4 menos R entre paréntesis y elevándolo al cuadrado, menos el otro lado, que es R. Entonces nos queda R cuadrado. Muy bien, vamos a desarrollar este binomio cuadrado y pues nos queda de la siguiente forma. El primer término al cuadrado sería 4 al cuadrado, que nos da 16, menos el doble producto, el primero por el segundo, 2 por 4 por R es 8R, y más el segundo término al cuadrado, que nos queda R cuadrado. Y este término nos falta completarlo aquí, menos R cuadrado. Todo esto está dentro de la raíz. Por lo tanto, R cuadrado positivo y R cuadrado negativo se eliminan. Y nos ha quedado que X es igual a la raíz cuadrada de 16 menos 8R. Fantástico, ya tenemos el valor de esta distancia de aquí. De esta distancia de aquí es la raíz cuadrada de 16 menos 8R. ¿Y para qué nos servirá? Bueno, pues pónganle mucho ojo a este triángulo rectángulo que tenemos grande aquí. Tenemos todos sus lados, así que podemos encontrar otra vez con Pitágoras, pero ya vamos a poder encontrar el radio de este círculo de aquí. Vamos a utilizar una vez más Pitágoras. Póngale mucha atención a lo que vamos a hacer. Vamos a decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Fíjense, la hipotenusa es todo esto de aquí, 2 más R. Tenemos entonces 2 más R y esto al cuadrado, que va a ser igual al lado A al cuadrado. El lado A podemos decir que es este lado o este lado. Vamos a decir que es este lado. Nos queda 2 desde aquí hasta aquí, más esta raíz cuadrada de 16 menos 8R. Todo eso vamos a ponerlo entre paréntesis.
2 más la raíz cuadrada de 16 menos 8r. Y esto está al cuadrado. Fíjense que es el lado A. Más el lado B, que va a ser este lado de aquí, que es r. Entonces, r al cuadrado. Fenomenal. Vamos a desarrollar estos binomios. El primer binomio, el primer término al cuadrado sería 2 al cuadrado, que nos da 4. Más el doble producto, el primero por el segundo, 2 por 2 por r, nos da 4r. Y más el segundo término, que sería al cuadrado, r cuadrado. Esto va a ser igual, de nuevo utilizamos el binomio al cuadrado, primer término al cuadrado es 4, más el doble producto primero por el segundo, 4 por raíz cuadrada de 16 menos 8r, muy bien, y más el segundo término al cuadrado, el segundo término es esta raíz de aquí, vamos a ponerle entre paréntesis, la raíz cuadrada de 16 menos 8r, no se ve bien esta raíz, vamos a escribirla bien, muy bien. Y esto al cuadrado, recuerden, el segundo término al cuadrado. Y al final esto de aquí, más r cuadrado. Muy bien, vamos a ver qué tenemos en común en ambos lados de la igualdad. Fíjense, tenemos por aquí r cuadrado y por aquí r cuadrado. Tenemos 4 positivo y 4 positivo acá. Muy bien, ya tenemos todo lo que teníamos pues en similitud en ambos lados. Ahora vamos a ver qué nos quedó. Nos quedó 4r por aquí, que va a ser igual a 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 16 menos 8r y más, fíjense, aquí estamos elevando una raíz al cuadrado, pues esto se simplifica y nos queda lo que está en el radicando, 16 menos 8r. 16 menos 8r, muy bien, vamos a pasar esto de aquí al lado izquierdo de la igualdad. Entonces nos queda 4r más 16, perdón, menos, porque estamos pasándolo al otro lado, menos 16, y este sí queda como más 8r, y esto va a ser igual a 4 raíz cuadrada de 16 menos 8r. Muy bien, fíjense, por aquí tenemos 4r más 8r nos da 12r, menos 16, y esto va a ser igual a 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 16 menos 8r. Póngale mucho ojo que todos los números son divisibles para 4. Así que vamos a dividir. Entonces, dividimos para 4 este término, este y este de aquí. Estamos dividiendo todo para 4. Vamos a borrar esto por un momento y al final lo vamos a revisar. Muy bien, lo borramos. Y por aquí tenemos 12 entre 4 es 3. 3r. 3r. Luego tenemos 16 entre 4. Menos 16 entre 4 es menos 4. Y esto va a ser igual. Por aquí simplificamos este 4 con este 4 y simplemente nos queda la raíz. La raíz cuadrada de 16 menos 8r. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado en ambos lados de la igualdad para poder deshacernos de esta raíz. Entonces elevamos al cuadrado y ¿qué pasa por aquí? Tenemos otro binomio al cuadrado, vamos a desarrollarlo. El primer término al cuadrado sería 3r al cuadrado, que nos da 9r cuadrado, menos el doble producto, el primero por el segundo, 2 por 3 por 4 nos da 24r. Muy bien, y más el segundo término al cuadrado, 4 al cuadrado es 16. Muy bien, por aquí simplificamos índice con exponente y nos queda 16 menos 8r. Y miren esta maravilla, podemos eliminar el 16 con el 16 de aquí. Muy bien, vamos a pasar todos los términos al lado izquierdo de la igualdad. Nos queda 9r cuadrado menos 24r y este término sería más 8r. Esto es igual a 0. Muy bien, tenemos 9r cuadrado, 24r negativo más 8r es menos 16r. Y esto va a ser igual a 0. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos sacar factor común, la variable r. También podríamos utilizar la fórmula general para poder encontrar los valores de r, pero podemos factorizarlo más fácilmente. Factorizamos sacando factor común r. ¿Qué nos queda dentro del paréntesis? 9r. Fíjense, r por 9r, 9r cuadrado. Menos, si le quitamos la r, es decir, ¿por quién tenemos que multiplicar r para que nos dé 16r? Pues por 16. Esto va a ser igual a 0. Tenemos dos factores igualados a 0, así que podemos igualar cada factor a 0. R va a ser igual a 0, que va a ser nuestra primera solución. Y por acá vamos a tener 9r menos 16 igual a 0, que de aquí vamos a sacar la segunda solución.
Entonces tenemos 9R igual, pasamos el 16 al otro lado y luego pasamos el 9 que está multiplicando a dividir y nos queda que R, señores y señoritas, damas y damos, es 16 novenos. Fascinante. Tenemos ya por aquí las dos soluciones y pues el radio de este círculo no podría ser 0. Entonces la única solución posible es que mida 16 novenos. Muy bien, y estamos a un paso de resolver nuestro ejercicio. El área sombreada va a ser igual al área de un triángulo, es decir, base por altura sobre 2. Vamos a reemplazar los datos aquí mismo. ¿Quién es la base? La base es este pedacito de aquí que mide 2. Muy bien. ¿Quién es la altura? La altura pues es, fíjense, desde aquí, desde la parte más alta del triángulo hasta abajo perpendicularmente. Entonces es el radio. El radio de este círculo coincide con la altura del triángulo que estamos buscando, el área sombreada. Entonces la altura es el radio que mide 16 novenos. ¿Qué pasa con este 2? Pues se simplifica. Y señores y señoritas, damas y damos, tenemos que el área sombreada es 16 novenos. Estos son unidades cuadradas. Fascinante. Ahora también vamos a dejar la aproximación como la teníamos al principio. Si nosotros dividimos 16 para 9, nos va a dar que el área sombreada es aproximadamente 1,78 unidades cuadradas. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.